Muy bien, un saludo para todos. Regresamos de nuevo con el tema de equilibrio. Vamos a trabajar con problemas del capítulo número 4 de nuestro libro de Física de Tipens y quiero comentarles que en un video anterior estuvimos hablando sobre lo que es un diagrama de cuerpo libre, así es que para poder entender bien la solución de estos problemas hay que revisar de forma previa ese video anterior. Así es que regresemos con dos ejemplos de aplicación, uno muy fácil y uno que va a incluir un poquito de mayor aplicación. Empezamos. Este problema consiste en dos cuerdas que tienen suspendidos a un objeto de peso igual a 40 libras. Entonces, para eso nos vamos a recordar de que el peso es una fuerza igual que la fuerza de fricción, igual que la fuerza normal, igual que una tensión. Todos los pesos tienen la característica, el peso tiene una fórmula y la fórmula del peso es que es equivalente al producto de la masa por la gravedad. Sabemos que en el Sistema Internacional de Medida la masa se mide en kilogramos y la gravedad se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Esta nueva unidad de medida, que es la unión de estas dos, se conoce como el nombre de Newton. Quiere decir que las fuerzas regularmente se miden en Newton, pero también se pueden medir en libras. La unidad de medida de libra corresponde a la unidad de medida libra-fuerza, que esa es la manera en que se miden las fuerzas en el Sistema Internacional de Medida. La libra, la libra-fuerza, resulta de la unión de siempre de masa, que son los slugs, esa es una unidad de medida de masa en el sistema inglés, por pie sobre segundo al cuadrado. Hay una tercera unidad de medida de fuerza y es la dina. La dina es el resultado de multiplicar el gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces todas estas son las unidades de medida de el peso. Vamos a saberla diferenciar. De aquí los dos problemas que aparecen acá. Aquí ya nos dan peso y en este caso nos dan masa, ¿verdad? Porque la masa se puede medir en kilogramos, se puede medir en slugs o se puede medir en gramos. La gravedad se puede medir en metros sobre segundos al cuadrado, tiene un valor para eso, tiene un valor diferente en pies y tiene un valor diferente en centímetros. En su momento lo iremos aclarando, pero digamos, debo de diferenciar entre peso, una de estas tres medidas, y debo de diferenciar entre masa, una de estas tres unidades de medida. Muy bien, empezamos. Tenemos nuestro problema, nuestra representación, nuestro sistema físico, y en nuestro sistema físico lo que vamos a hacer a continuación es buscar dónde está el nodo, ese punto de interacción de fuerzas. Voy a decir que este es el nodo. En el nodo vamos a instalar un diagrama de cuerpo libre, dos líneas, una línea horizontal y una línea vertical. Este dibujo que está acá muestra una pared vertical y el techo, como se muestra ahí. Bueno, voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver. Mi diagrama de cuerpo libre lo coloco en el nodo, lo dibujo aquí abajo para que sea más específico en su representación. Este diagrama que tengo acá son básicamente esta línea horizontal y esta línea vertical. Bien, teniendo mi diagrama de cuerpo libre representando el eje horizontal y el eje vertical, voy a representar, digamos, el más evidente siempre va a ser el peso, weight, aquí hacia abajo. Lo puedo representar con una P o con una W, no importa. Voy a decir que este es el peso. Yo veo una cuerda en esta dirección, voy a representar esta cuerda en esta dirección y voy a representar otra cuerda en esta dirección. A esas dos cuerdas las voy a nombrar. Voy a decir que esta es la cuerda, por ejemplo, A, y esta es la cuerda B. Cabe mencionar que tanto A como B son fuerzas de tensión. Ya vamos a aclarar eso. Pero estas dos tienen una naturaleza de ser fuerzas de tensión. Muy bien. Como podemos observar, la línea de B tiene un ángulo de incidencia. Voy a decir de una forma fácil, todos los ángulos medidos de la horizontal siempre se copian o son los mismos. Quiere decir que este ángulo es un ángulo de 60 grados. Observe cómo este ángulo está medido de la horizontal, o sea, del techo hacia abajo, y este ángulo está medido de mi diagrama de cuerpo libre, de esta línea horizontal, hacia arriba. Vamos a decir que este ángulo y este ángulo son exactamente iguales. Si uno quisiera comprobarlo, lo que debe hacer son pequeños triángulos, que es la forma más fácil de hacerlo. Si esta es una línea vertical
y esta es una línea horizontal. Cuando las juntamos se forma un ángulo que se conoce con el nombre de ángulo de 90 grados o un ángulo perpendicular entre esta línea y esta otra línea. Bueno, si este ángulo es de 90 y este ángulo es de 60, está claro que por la suma de los ángulos internos de todo triángulo, este ángulo debería de medir 30 grados. Para que la suma, veamos, 30 más 60 me da 90, más 90 me da 180 grados. Toda la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre nos debe dar 180 grados. Muy bien, entonces aquí podríamos regresar y decir, mire, pero aquí calculó que este ángulo vale 30. Sí, y ahí se recuerdan que este es un cuadrante, entonces si es un cuadrante, este ángulo vale 90 y por consiguiente, si este vale 30, este ángulo de aquí vale lo mismo que el de arriba, vale 60 grados. Así es como se comprueban los ángulos, algo muy importante en este tema. Sigo. Tengo que esta componente vectorial tiene un ángulo de incidencia y entonces voy a trazarle dos líneas, una línea vertical que es la componente en y de ese vector y una línea horizontal que es la componente en x de ese vector. Me voy a recordar que todos los vectores que tienen componentes horizontales pueden calcularse como lo que vale el vector multiplicado por el coseno del ángulo. Se recordarán que así calculábamos la componente horizontal de un vector. Y la componente vertical de un vector la calculamos multiplicando b por el seno del ángulo. Veamos por qué decimos esto. Bueno, porque básicamente la intención ahorita de nuestro problema, vamos a detallarlo ahorita, es calcular el valor de la tensión A y B. Entonces, ahorita lo que nos interesa es, suspendemos un objeto de 40 libras en este sistema físico que se muestra acá, y nuestra intención es calcular cuánto vale la tensión producida en la cuerda A y cuánto vale la tensión producida en la cuerda B. Entonces la pregunta a resolver de nuestro problema es básicamente esto. ¿Qué se hace? Ves el diagrama físico, tienes claro qué es una fuerza y qué es una masa. Haces tu diagrama de cuerpo libre ubicando el nodo. Ya que has ubicado el nodo, representas las fuerzas que aparecen en el nodo y a continuación establecemos la primera ley de equilibrio. La primera ley de equilibrio dice que la sumatoria de las fuerzas en X debe de ser, veamos en este caso, vamos a representar todas las fuerzas que vemos distribuidas de manera horizontal. Por ejemplo, miren, aquí está una. Voy a escribirla acá, B en X. Aquí está otra, que está en sentido contrario, ¿verdad? La punta de flecha me indica su dirección. Sobre el eje positivo de las X y esta sobre el eje negativo de las X. Entonces, menos A y eso es igual a 0. Ahí tengo la primera sumatoria de fuerzas horizontales. Vamos a calcular la segunda, la sumatoria de fuerzas verticales, que debería de ser B en Y menos el peso igual a 0. Las voy a nombrar. Voy a decir que esta es mi ecuación número 1 y esta es mi ecuación número 2. Ahora observen. Veamos cómo vamos a reescribir la ecuación número 1. Por ejemplo, la ecuación número 1 vamos a decir que es, veamos, dice B coseno, ¿verdad? Porque la componente horizontal de un vector se calcula de esta forma. Entonces, vean cómo reescribo esto. Voy a decir que esto, B en X, realmente es B coseno de 60 grados menos A igual a 0. Bueno, esa es una ecuación, es mi ecuación número 1 reescrita. Voy a reescribir ahora la ecuación número 2 y voy a decir que la ecuación número 2 es B seno de 60 grados menos P, que por cierto vale 40 libras, lo voy a sustituir acá. No lo voy a escribir la unidad de medida para que sea más fácil de manejarlo y voy a decir que eso es igual a 0. Observe cómo mis ecuaciones horizontales y mis ecuaciones verticales están escritas ahora acá, ya con sus respectivas componentes. Bien, aquí tenemos, a esto se le conoce un sistema de ecuaciones. Vamos a resolver ese sistema de ecuaciones por más de algún método. Veamos, algunas veces se puede hacer solamente con despeje, que es este el caso. De la primera ecuación
tenemos dos incógnitas, y entonces si la despejamos no podemos calcular el valor de la segunda. Pero en la segunda ecuación, si despejamos, ahí se recuerda que esta es la primera ecuación y esta es la segunda ecuación, las mismas que están acá, pero reescritas. Entonces, si despejamos la segunda ecuación, podemos calcular el valor de B. Veamos cómo. Decimos B es igual a 40, este lo he pasado al otro lado a sumar, y este que está multiplicando lo voy a pasar al otro lado, hacer la operación contraria, quiere decir que va a pasar a dividir. Este es el despeje de la segunda ecuación en cuanto a la incógnita de B. Entonces, procedemos a sustituirlo dentro de la calculadora y a ver qué número nos queda de esa sustitución. Entonces decimos 40 dividido el seno de 60 y nos va a quedar que en este caso nos queda de 46.19 y le escribimos la unidad de medida con la que estamos trabajando, libras. Esto solamente es de que usted lo ingrese a su calculadora y pueda verificar eso. Entonces ya tenemos el cálculo del valor de B, vale 46.19 libras. Ahora, con este valor vamos a calcular el valor de A, pero veamos cómo hacemos eso. De la primera ecuación, que aún no le hemos tocado, sabemos que si despejamos de esta misma y decimos que B por el coseno de 60 grados es igual a A, estamos despejando, tomamos la primera ecuación, despejamos y me queda el valor de A. Quiere decir que A vale esto, pero afortunadamente ya tengo el valor de B, entonces voy a sustituir este número acá. Voy a decir que 46.19 multiplicado por el coseno de 60 grados me da el valor de A. Por consiguiente, sustituimos esto en la calculadora y podemos calcular el valor de A, diciendo que el valor de A en este caso es de 23.1 libras. Bien, así tenemos la solución del primer ejemplo. Vamos a observar ahí qué se hace entonces. Tenés tu sistema físico, haces tu diagrama, planteas tus ecuaciones y resolves tus ecuaciones. Ahora vamos a darle solución al segundo ejemplo de una vez. Para eso vamos a tener que borrar esto. Siempre nos queda para que lo podamos revisar en varias oportunidades y ver cómo se plantea. Vamos a borrar incluso esta parte de aquí y ahora lo vamos a hacer un poco más simplificado. Veamos entonces. Vamos a borrar este problema que está acá. Vamos a borrar. Solo vamos a dejar el tema. Borro esto. Y ahora empezamos con un problema totalmente nuevo y vamos a hablar. Hicimos un poquito de énfasis en la naturaleza de las fuerzas que teníamos en el problema anterior, cosa que en este otro problema también vamos a hablar de eso. Imagínense ahora este problema que tenemos acá y observarán que ahora acá tengo como un pequeño, bueno, lo hemos puesto en negrilla y van a observar que en los libros de texto aparece una línea resaltada. Vamos a decir que en este caso son sistemas físicos que conllevan una situación un poquito diferente. Esto sería como colocar un soporte. Un soporte va a ser como una barra, puede ser de metal, de madera, que soporta un peso. Regularmente el cable que está en la parte de arriba se le da para que la estructura del sistema físico tenga un poquito más de estabilidad. Entonces aquí tengo un soporte, las líneas en color en negrilla básicamente representan eso, representan soportes, y dado lo que se presenta ahí, yo voy a hacer un diagrama de cuerpo libre ubicando en primer lugar dónde está el nodo, el punto de interacción de dos o más fuerzas. Yo voy a decir entonces que en este punto para mí se encuentra el nodo. Y ahí voy a trazar dos líneas. Voy a trazar una línea horizontal y una línea vertical en el nodo. Quedándome entonces un diagrama de cuerpo libre, lo voy a representar en esta parte de acá, que tenga las siguientes características. Observe. Primero, voy a representar el peso. Por cierto, este no es el peso, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el peso es el producto de la masa por la gravedad. Ya sabemos que la gravedad vale 9.8, entonces vamos a sustituirlo, vamos a calcular de una vez. Vamos a decir que el peso es masa, 10 kilogramos. La unidad de medida me ayuda a determinar si estoy hablando de una fuerza o en este caso de la masa. Esto lo voy a multiplicar por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y voy a decir que el peso entonces es de 98
el producto de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado me da una nueva unidad de medida que se conoce con el nombre de Newton. Ya tengo el peso. Ok, ya tengo una fuerza. De hecho, ya la dibujé acá, en la dirección del peso. Voy a dibujar también una línea en esta dirección y la voy a nombrar. Voy a dibujar una línea, en este caso, en esta dirección. Voy a ponerle nombre, voy a decir que esta línea que está ahí representa la tensión A. Y voy a decir que A corresponde a una fuerza de tensión. Muy bien. Se tensa, ¿verdad? Es un cable, es una línea, es una cuerda, entonces este le da soporte a la estructura, le da equilibrio, lo tensiona hacia arriba. Sin embargo, bueno, si regresamos a nuestro ejemplo que teníamos hace un momentito y vemos que esto es como una estructura, una barra, vamos a decir que esto sería como pensar en una caña de pescar o como en la parte de atrás de una grúa. Digamos, para poder soportar un peso, los soportes siempre van a ser fuerzas en sentidos contrarios, nunca en la misma dirección, como se presenta en el esquema. Entonces, ¿este qué es? Es una varilla. Entonces, imaginen una caña de pescar. Tienen la caña de pescar. Si usted la desea sostener, debe hacer una fuerza en dirección hacia arriba, sobre todo si tiene un peso suspendido del otro lado. Entonces, al tener un peso suspendido de un soporte, digamos, si este es el soporte, yo no puedo hacer una fuerza hacia abajo porque esto caería. Entonces, en todo caso, yo debo hacer una fuerza en dirección contraria al soporte. Por consiguiente, voy a dibujar esa fuerza y observe, todas las líneas en negrilla que se representan en los problemas hacen fuerzas en sentido contrario. Y yo voy a decir que el sentido de esta fuerza es este que está acá y se llama B. Y voy a decir que B es una fuerza de compresión. Entonces, es diferente a la otra. Las fuerzas de tensión se dibujan en la misma dirección que se presentan en el dibujo, en el esquema, y las fuerzas de compresión se dibujan siempre en sentido contrario. Muy bien, si esa es una fuerza de compresión, ahora ya la he dibujado y queda a continuación determinar el ángulo que tiene cada una de ellas, el ángulo de incidencia. Entonces empezamos. Veamos qué pasa en el dibujo inicial. Dicen que este ángulo vale 30 grados. Aquí me han dibujado un cuadrito, y eso significa que ahí siempre va a haber un ángulo de 90 grados. Y por consiguiente, sabemos que este ángulo de aquí es de 60 grados. Eso me va a ayudar dentro de un momentito a poder repasar el problema. Bien, seguimos. En la construcción de nuestro diagrama del cuerpo libre hemos trazado una línea horizontal y una línea vertical. Esta línea que hemos trazado horizontal hace que el problema se divida en dos triángulos rectángulos, ya que una línea horizontal y una línea vertical hacen una perpendicularidad, hacen que ese ángulo ahí se pone un ángulo de 90 grados. Si este ángulo vale 90 y este ángulo vale 30, por consiguiente, este ángulo de aquí vale 60 grados. Que miren, observen, es el ángulo de incidencia de A. Entonces este ángulo vale 60 grados. Podemos calcularlo también en el sentido de decir, bueno, si este ángulo vale 90 y este vale 30, su diferencia de 90 menos 30 me da el ángulo de acá. Muy bien, ahora sigo con el ángulo de abajo. Como me paso al triángulo de abajo. ¿Qué pasa con el triángulo de abajo? Bueno, este ángulo de aquí vale 60, este ángulo de aquí vale 90 y por consiguiente este ángulo de aquí vale 30. De la misma manera hemos trasladado esta fuerza de compresión en sentido contrario, quedándome, lo voy a dibujar acá, una línea horizontal y una línea oblicua en esta dirección. Si estoy diciendo que este ángulo de acá vale 30 grados, por consiguiente, este otro ángulo de acá también vale 30 grados, por ser ángulos opuestos por el vértice. Entonces, miren cómo se juegan con los triángulos para poder definir los ángulos de este problema. Esa es una parte muy importante del problema, porque a través de los ángulos es que vamos a hacer el cálculo de las componentes. De tal forma que si este ángulo vale 30, ahora ya lo definimos allá, hemos hecho como 3 construcciones geométricas para poderlo ver. Y este ángulo de aquí vale 30 grados. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro sistema formado.
Ahora lo único que vamos a hacer es calcularle y dibujarle sus componentes. Este va a tener b en x de este lado y va a tener b en y de este otro lado. De igual manera, este va a tener aquí a en x y va a tener de aquí para arriba, va a tener a en y. Bien, con eso ya podemos plantear ahora las sumatorias de fuerzas en este problema. Veamos, ¿qué pasa? Sumatoria de fuerzas en x. ¿Qué logramos observar? Que si se distribuyen de manera horizontal. Veamos, voy a tener hacia la derecha negativo hacia la izquierda. Observen la punta de flecha. Derecha positivo, izquierda negativo. Y la condición de equilibrio en este tema es que esto sea igual a 0. Ahí tenemos sumatoria de fuerzas en x. Continúo. Ahora voy a tener sumatoria de fuerzas en y. Veamos qué tenemos en y. Ahí se recuerda que todo lo que está hacia arriba es positivo. Entonces, lo puedo escribir en cualquier orden, no importa. Voy a decir que b en y más a en y. Le decía en cualquier orden porque puedo escribir esta primero y esta después. O sea, no importa ahí. Ya que el orden de los sumandos no altera la suma o el total. Lo que sí tenemos en y es hacia abajo, este sí me interesa por su signo, es el peso. Y eso es igual a 0. Voy a nombrar estas ecuaciones. Le voy a llamar a esta ecuación número 1 y le voy a llamar a esta ecuación número 2. Voy a reescribir ambas ecuaciones en el sentido de que esto que está acá está en función de componentes y yo quiero escribirla en función de las variables que tenemos. De tal manera que, veamos, la ecuación número 1, b, ya sabemos que la componente en x de un vector es lo que vale tu vector multiplicado por el coseno del ángulo. Por consiguiente, b en x, ¿qué es? Es la misma b multiplicado por el coseno del ángulo que le tenemos a b, que es de 30 grados. Ahí está. O sea, esto se reescribe así. Esto se reescribe así. Y vamos a decir que eso es igual a 0. Bueno, tengo una ecuación que solita ella no la puedo resolver porque tiene dos incógnitas. Entonces, esta es una ecuación de primer grado por el exponente de la variable y con dos incógnitas. Y es la ecuación número 1. O sea, esta es exactamente esta misma pero reescrita. Voy con la otra. Voy a decir que la ecuación número 2, b seno, ya que la componente vertical de un vector se utiliza multiplicando lo que vale el vector por el seno del ángulo. Esto ya lo habíamos escrito. Entonces, b, el seno del ángulo de b, que es de 30 grados, hay que tener cuidado con no cambiar los ángulos, porque eso pasa muchas veces, que uno lo confunde y nos lleva a una respuesta equivocada. Más a por el seno del ángulo de a, que es de 60 grados, y el peso, observen, aquí lo tengo negativo, lo voy a escribir, ya lo calculamos, vale 98. Y eso igual a 0. No lo voy a escribir la unidad de medida. Bueno, aquí tengo una segunda ecuación. Otra vez, solita ella. Como en el ejemplo anterior que hicimos. Si despejo de acá, no puedo calcularle el valor de una porque no sé ninguna de las dos incógnitas. Si despejo en esta otra ecuación, de igual manera no podríamos calcular el valor de ninguna. Ya que no sabemos cuánto vale ni una ni la otra incógnita. Muy bien, entonces, para poder resolver este sistema de ecuaciones, vamos a utilizar un método que se conoce con el nombre de sustitución. Entonces, ¿cómo se maneja ese método? Voy a tomar la ecuación número 1, que solo tiene dos términos, y voy a despejar una de las dos variables, la que uno quiera. Por ejemplo, yo voy a despejar b. Voy a decir que b vale, observen, todo este término lo voy a pasar para el otro lado del signo de igualdad. Voy a decir que es a coseno, el ángulo es de 60 grados, dividido, porque b coseno de 30, el coseno de 30 va a pasar al otro lado a dividir, dividido coseno de 30 grados. Bueno, aquí tengo, lo vamos a dejar apartado, el despeje de la variable b. Tomo la ecuación número 1, despejo una letra, una de las dos variables. Ese despeje lo voy a sustituir en la segunda ecuación. Vea cómo. Ya sabemos que b por el seno de 30 grados más a por el seno
de 60 grados, observe esto, este tiene signo negativo, lo voy a pasar al otro lado, vale 98. En este momento voy a hacer la sustitución. Observe lo que voy a hacer. Voy a borrar esta letra B, esta es la ecuación número 2, pero voy a borrar esta letra B. Y en lugar de escribir la letra B, voy a poner el valor de B de la ecuación número 1, del primer despeje que hicimos. De tal manera que aquí voy a escribir que esto realmente es A coseno de 60 grados dividido coseno de 30 grados. Observe, sigue siendo esta letra B, esta que está acá, y esta letra B vale esto, y eso es lo que he sustituido dentro de esta ecuación. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, hacemos eso porque ahora tenemos una ecuación de primer grado con una sola incógnita. Y ahora procedemos a calcular el valor de esa incógnita. No se vaya a preocupar porque coseno de 60, seno de 30, dividido coseno de 30, realmente todo esto es un número. Que ahorita, para tener las mejores aproximaciones posibles, no hacemos el cálculo, pero en un momento determinado, si uno quisiera, podría hacer el cálculo de forma previa y trabajar solo con números. Yo voy a seguir con esto que tengo aquí para dejar los cálculos hasta el final. Observe que la letra A aparece en este término y aparece en este otro término. Vamos a utilizar un caso de factorización que se conoce con el nombre de factor común. Entonces voy a sacar de factor común la letra A. Y voy a decir que A, factor común, abro paréntesis, y voy a escribir esto en la parte de adentro, lo voy a escribir de continuo, coseno de 60 por seno de 30. Esto es como estar multiplicando un entero por una fracción, entonces lo hago así, no importa el orden en que lo escriba, eso no nos altera en nada, más seno de 60, cierro paréntesis, es igual a 98. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos, despejamos la ecuación número 1, cualquiera de las dos variables se puede despejar. Al tener el despeje se sustituye en la ecuación número 2. Al sustituir en la ecuación número 2 la primera ecuación, se saca factor común. Al tener el factor común, ahora aquí dice A multiplicado por todo esto es igual a esto. Ahora resolvemos para A. A es igual a 98, que está dividido, y todo esto que multiplica pasa a dividir. Entonces lo reescribo. Coseno de 60 grados por seno de 30 grados, partido coseno de 30 grados, más seno de 60 grados. En la modalidad de fracción en nuestra calculadora, ingresamos los valores como se muestran acá, con el siguiente cuidado. Cuando ingresamos en la calculadora coseno de 60 grados, la calculadora automáticamente nos abre un paréntesis. Nosotros tenemos que cerrar el paréntesis. Entonces, coseno de 60, cierro paréntesis, multiplicado por seno de 30, cierro paréntesis, dividido coseno de 30, cierro paréntesis, más seno de 60 y cierro paréntesis. Quedamos igual, y si todo va bien, nos debería de quedar un valor para esta ecuación, en este caso, de un valor de A, usted lo ingresa y verifica eso, nos queda de 84.87 y vamos a trabajarlo en la unidad de medida que tenemos el peso, en este caso, Newton. Bueno, aquí tengo el valor de A y ya hemos encontrado cuál es el valor de la fuerza de tensión, este cable que está acá, este cable. Ahora vamos a calcular el valor de la fuerza de compresión. El valor de la fuerza de compresión es B, y regreso al cuadrito que estaba acá, observe. Entonces voy a decir, mire, B vale lo que vale A, pero A vale esto. Bueno, entonces 84.87 Newton, puedo escribirlo aquí, no hay ningún problema, multiplicado por el coseno de 60 grados, dividido el coseno de 30 grados, cuidado con confundir esto, que es lo que siempre pasa. Y ahora lo ingresamos de nuevo a la calculadora con, bueno, el cuidado que les mencionaba, ¿verdad? 84.87 multiplicado por coseno de 60, cierro paréntesis, dividido coseno de 30, cierro paréntesis. Y voy a obtener el valor de la fuerza de compresión, que en este caso queda un número ya aproximado de 49 newton. Muy bien, así es como se calculan las fuerzas de tensión y las fuerzas de compresión
en el tema de equilibrio. Espero que les haya gustado. Hay que afinar la técnica, hay que ver este video, de verlo un par de veces, ver de dónde sale cada número. Puede publicarme sus dudas, sus sugerencias respecto del tema y sus recomendaciones. Son problemas muy similares a nuestra hoja de trabajo para que podamos iniciar con la solución de estos problemas y de esa hoja de trabajo. Muy bien, hasta nuestro siguiente video.